Pues la temática de esta noche consiste en, en hablar de temas relacionados con policías o vigilantes que han tenido experiencias paranormales y pues han decidido narrarlas o contarlas de un modo u otro. Entonces, voy a arrancar con pequeñas historias. Me encantaría que me digan lo que opinan de las historias, escriban sus comentarios. Si me pueden mandar sus audios también me ayudaría en el sentido de que si tienen alguna historia que quieren compartir, estaría excelente. Eh, yo traigo el día de hoy tres historias cortas y dos larguitas. Cada una tiene lo suyo. Y pues vamos arrancando. Hace varios años atendí una llamada del 911 de una familia que informó que su hija adolescente estaba poseída. Pregunté por sus antecedentes y afirmaron que no había posibilidad de drogas ni problemas de salud mental, que por supuesto no creí ni por un segundo. Me dijeron que los miembros de la familia la estaban sujetando y podía escuchar a dos personas gritándole en el fondo. Le pedí a la persona que llamó que le dijera a quien le estaba gritando a la niña que se detuviera. La persona que llamó dijo, es ella. Le respondí que yo sabía que era ella, pero quien quiera que le estuviera gritando al mismo tiempo que se detuviera. La persona que llamó nuevamente dijo, es ella. Ambas voces es ella. No bromeo. Fue la cosa más espeluznante que he escuchado. He estado haciendo esto durante 25 años y he escuchado muchas cosas. Sé de la inhumanidad del hombre y de las cosas horribles que la gente se hace entre sí. Pero este era un tipo diferente de maldad. Claramente estaba escuchando a una niña gritando al mismo tiempo que un hombre adulto gritaba de vuelta. No podía entender ninguno de los dos idiomas, pero claramente eran dos voces diferentes. Dos voces diferentes. La familia juró que ambas voces venían de ella, al mismo tiempo. Me puso la piel de gallina. El teniente escuchó la cinta más tarde y me miró. Y me dijo, ¿alguna vez imaginaste la posibilidad de... Sí, sí. Esto fue escrito o declarado por el oficial o quien responde a la llamada, Meredith Sherman. Está buena la historia, ¿no? Imagínate estar trabajando, estás en tu trabajo y de repente te hacen una llamada y estás escuchando toda una telenovela por atrás, pero te dicen que vienen del mismo actor, ¿no? Si te sacas de onda, ¿cómo no? Carnal, gracias, Carlos. Ahí por el like, me gusta. Eh, Vámonos a la siguiente historia. He visto muchas cosas en mi carrera, cosas que harían que un ciudadano dudara de mi cordura. Desde ser enviado a perseguir un ovni hasta responder a las llamadas de los fantasmas. Pero lo más inusual que me ha sucedido fue presenciado por varios oficiales y un despachador. Una noche había traído a un tipo por violencia doméstica y como era un poco ruidoso, el sargento y otro patrullero se unieron a mi arresto. Estaba en el proceso de registrar al señor Tough Guy, que registrar hace referencia a que le vas a dar el proceso a la operación, ¿no? Cuando miré en la celda número uno, había un tipo allí, con el pelo corto, gafas y una camiseta blanca que nos miraba fijamente. Lo ignoré porque no quería que comenzara a golpear la ventana exigiendo una llamada telefónica o algo así. Así que terminó el proceso de registro y acompaño al señor Tough Guy a su celda. Pasando por la celda número uno. El tipo de la celda se quedó allí sin decir una palabra ni moverse. Todos dejamos la reserva y nos ocupamos de nuestros asuntos. Algún tiempo después, el sargento me pide que verifique el papeleo de los prisioneros para ver si alguno estaba listo para ser transportado a la cárcel del condado. Agarro el papeleo y entro en el sistema para hacer un recuento.
La celda número 1 está vacía. Entré en pánico y le dije al sargento que también entró en pánico, y él y yo comenzamos a hacer llamadas telefónicas a los detectives para ver si habían movido al tipo o lo habían liberado. Todos dicen que no registraron a nadie en absoluto. Luego revisé la computadora y el papeleo nuevamente y reconté exactamente lo que había, y nadie había sido colocado en la celda 1. Acudimos a la oficina de expedición para comprobar el video de vigilancia de la reserva. Rebobinamos el metraje hasta donde se me puede ver reservando a mi prisionero. Avanzamos rápidamente hasta el punto en el video donde todos salimos. Tan pronto como pasamos por la puerta, el tipo en la celda número 1 parpadea y desaparece. Todos estábamos asustados por la ocurrencia, créanme. Cuando intentamos transferir el video a un DVD y una unidad USB, el tipo de la celda no apareció. Todavía escuchamos y vemos cosas de vez en cuando, y se puede ver a los prisioneros en el tanque de desintoxicación hablando con alguien en dirección a la celda número 1, aunque parece vacía. Hasta el día de hoy, desconfío de ir solo a hacer mis registros. Marco Castillo. Es un oficial también de policía que pues declara su historia, ¿no? Su anécdota. Digo, qué pesado, imagínate estar haciendo tú tu trabajo y que la gente de la PX debe saber, ¿para qué sabe, no? Ahí la gente de Maquilas habla de la niña del baño y todo este rollo, ¿no? No pareciera que es la única planta que tiene ahí un tema de fantasmas al parecer, ¿no? Como que ahí en las Maquilas se corren historias de todos estos temas acá en Empalme Sonora. Entonces, pues respondí a una llamada de verificación de asistencia social una noche tarde, entre las 2:30 y 3 de la mañana, sobre una anciana que vivía al lado de la persona que llamó y que no había sido vista durante algún tiempo. Esta noche estábamos teniendo una mala tormenta, pero sin lluvia. Llego a la casa de la denunciante para hablar con ella primero, preguntándome por qué llamó a esas horas. Me dice que la señora de al lado tiene 90 años, vive sola y no la ha visto en semanas. Explicó que llamó, se acercó a la puerta, tocó y la señora no respondió. Empiezo a pensar, dijo la señora, que probablemente haya fallecido y lo haya estado ya durante algún tiempo. El auto de la señora tiene una capa de polvo de 3 pulgadas. El correo se acumula y no hay luces encendidas. Primero, caminé hacia la puerta lateral y llamé a la puerta con mi linterna, golpeando lo suficientemente fuerte como para que una persona mayor con algo de audición lo escuchara. Entonces, ¿no? Después de unos minutos sin respuesta, me doy la vuelta y camino hacia el patio trasero, mirando las ventanas, y encuentro que todo está bien. La denunciante está conmigo y dice que no conoce a ningún familiar de la señora. Estoy seguro de que probablemente ya haya fallecido, comenta. Camino hacia el frente de la casa y noto que sus persianas están levantadas en la ventana delanteras. Entonces, pues el oficial dijo, puedo ver. Cuando se asoma, veo un resplandor desde adentro. Sin embargo, no soy lo suficientemente alto como para mirar por la ventana, que probablemente estaban a unos 7 pies del suelo. El denunciante corre a la puerta de al lado y agarra un balde para que me pare. Me subo a la cubeta y bingo, puedo ver la sala de estar. El brillo era del televisor que estaba en una pantalla azul y es lo suficientemente brillante como para no necesitar mi linterna para ver. Primero, miré al piso para asegurarme de que no había caído ahí. El sofá, el sillón reclinable, todo estaba vacío. La base del teléfono parpadeaba en rojo con las llamadas perdidas y los mensajes de voz. Desde la sala había un pasillo que estaba oscuro y no podía ver hacia abajo. Usando mi linterna, solo pude ver una puerta abierta al final del pasillo.
Todavía no hay señales de vida. Me di la vuelta y le dije al denunciante que todo parecía estar bien y que nada estaba alterado. Regresé la mirada al interior del departamento y una anciana me estaba mirando con la cara justo al lado del cristal. No podía respirar. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un bate. Me caí hacia atrás y fuera del balde. Golpeé el suelo con fuerza y el denunciante corrió hacia mí. Lo empujé mientras ella intentaba ayudarme a levantarme y volví corriendo al balde. Mi corazón latía con fuerza. Volví a mirar adentro y vi a una frágil anciana de pie en el pasillo con un largo camisón de espaldas a mí. Giró la cabeza hacia un lado y me miró por el rabillo del ojo. Y lentamente la perdí de vista mientras caminaba por el pasillo oscuro. Eso me desconcertó. Me bajé y miré a la denunciante que estaba parada allí con una mirada de confusión en su rostro. Todo lo que pude decir fue que la vi. El viento se puso fuerte y comenzó a llover. Caminé de regreso a mi automóvil por la carretera y me volví hacia la denunciante y le dije, no vuelvas aquí. Me subí al auto y conduje hasta la policía. Nunca supe de la señora que vivía allí. La denunciante no volvió a llamar y la casa ahora tiene diferentes inquilinos dentro. Algunas cosas es mejor dejarlas solas. Oficial Chuck Perry. Uy, a la vista, imagínate. ¡Ah! ¡Qué miedo! Por ahí hay una historia. Esta me la sé más o menos de memoria. Esta no la voy a leer. Voy a intentar comprimirlo un poquito, ¿no? Resulta ser que se recibe una llamada del 911 y solicita apoyo. Oye, necesito ayuda. Mi hijo se me hace que está muy drogado o está mal, algo consumió que le está haciendo mucho daño y no quiere entrar a la casa. Dice que vio una persona desvivida, colgada en su cuarto y está tremendamente asustado, está en pánico, pero sé que está drogado y no logro hacer que entre a la casa, necesito su apoyo. Entonces, el 911, el despachador manda un oficial, un oficial toma la llamada, se dirige hacia la casa y efectivamente, al bajarse de su automóvil, se encuentra la escena de esta persona alterada, ¿no? De, hey, vi a una persona ahí en mi cuarto y se había acá y estaba así. No quiero entrar, me da mucho miedo y que esto y que el otro. Oye, pero ¿qué viste? A ver, relájate, tranquilo. No, ahí lo vi. Era un oficial como militar que estaba ahí, pues desvivido, ¿no? Eh, necesito ahí su ayuda, no quiero entrar. Pues el oficial ya no toca la puerta, habla con la mamá, ¿qué pasó? No, pues mi hijo lo que está diciendo, pues eso es. A ver, señora, voy a pasar a su casa. Como que es una casa de 2 pisos. Entonces sube las escaleras y el oficial pues también, acá abriendo la puerta despacio, ¿no? No quería también encontrarse con una escena de golpe. Y ya la va abriendo despacio la puerta acá y el cuarto vacío, tranquilo, ¿no? Se asoma a los closets, todo bien, revisa, no, todo tranquilo. De pronto escucha como un ruido por el pasillo y se escama así y empieza a llegar otro policía. Entonces, ya, entre policías, pues como que se calman. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, todo bien. Aquí que recibimos la llamada de esta persona. Ahora no te preocupes. No, sí, todo bien. Ya bajan juntos. No, señor, todo bien. Tu cuarto está despejado y que esto y que el otro. Ah, sale. Muy bien. Y luego el oficial, el segundo, el que entró a la puerta después de que entró el primero, dice, oye, tengo algo que comentarte. ¿Qué pasó, oficial? Hace un par de años yo atendí una llamada que ocurrió en esta casa, por eso vine, me llamó la atención que fuera en la misma casa. Ah, sí, ¿qué pasó? Pues vine a atender que se había desvivido el papá de una persona aquí, que era un ex militar y se desvivió con su traje.
No, pues ahí tienes el otro policía más escamado también. Sí, no, olvídate. Este, es de ese tipo de historias. Estás haciendo tu chamba y te enteras de ese tipo de cosas. No, no es agradable, güey. O sea, ¿qué andas haciendo, no? Eh, cuando, mira que a mí no. Perdón, estoy viendo las secciones ahí del Facebook del LV, OLV. Entonces sí, está creepy acá. Está pasado de lanza de la historia acá, ¿no? Eh... en, en mi trabajo dicen que han visto un niño corriendo, me dice aquí Perla. A la torre. ¿En dónde estás trabajando, Perla? Yo no te. La neta, ahí en la planta donde yo trabajo, este. Ocurrió una historia, algo así. Se las voy a narrar a como yo lo vi, como yo lo viví y luego lo que se dice, ¿ok? Ahí para la gente de la. Ya saben, es que no sé si hasta decir, ¿no? No quiero luego andar que. No ande queriendo entrar gente a trabajar, que porque acá, ¿no? Pero hagan de cuenta que yo estaba acá chambeando, ¿no? Regularmente trabajo con mis audífonos, así como aquí, o sea, que traigo la oreja desocupada para estar escuchando así y estar escuchando acá, ¿no? Y de repente, eh, tómala en ILS, Perla. ¡Qué miedo a la bestia! No, yo creo que si la neta hacemos ahí una encuestita de gente de las maquilas, de aquí de Guaymas y Empalme, sí se reúnen una gran cantidad de historias, de experiencias distintas que han vivido. La neta, cuando yo de repente, por ejemplo, me da por ir, no sé, si me toca ir a un hospital y me toca que en el elevador se suba alguien, una enfermera, doctora, una señora de limpieza, me da por preguntar, ¿no? Oye, ¿aquí qué onda? ¿Espantan o qué rollo? Y siempre, regularmente, siempre alguien de que sí, aquí espantan. El otro día vi un señor, vi una señora, no, hombre, te cuentan cada cosa. Y ya, o sea, pero te las cuentan bien curadas porque, bueno, a mí en las ocasiones que son express, son así de que tienes 15 segundos, cuéntame la historia. Y así, ¿no? Casi, casi. Y ya te lanzan así de que, no, el otro día estaba pasando y se vio una sombra y le gritamos, niña, no te metas. Y se rió y se escuchó y así acá. Entonces sí hay muchos de ese tipo de historias. Eh, hay un, gracias María Elena, hay un, a ese caso que le estaba contando, entonces yo estaba acá trabajando y en eso llega una persona que no sabía quién era porque o sea, estaba haciendo lo mío, pero estaba escuchando, llorando, llega llorando, muy aterrada, así como que algo le había pasado, pero desconsolada. Yo personalmente así, por como escuché su reacción, yo pensé que se le había muerto a alguien, la verdad, o sea, no, era como un pánico, así era miedo, o sea, era tristeza, no era tristeza, pero era sollozo, era aire, era así, ¿no? Ese llanto medio trabado, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y ya veo que ahí la calman, tranquilo, tranquilízate, ¿qué pasó? Es que esto nunca me había pasado a mí. Y ya fue donde, hey, tengo que ver quién es, ¿no? Acá el mitotero, ¿no? Así, quién es, ¿no? Y ya vi quién era, no voy a decir quién era, este, y, y sí, respectiva, estaba como una especie de pánico. Y dice, es que a mí nunca me había, yo no creo en fantasmas, yo no creo en esto, a mí nunca me había pasado nada como esto, pero la vi clarito, me hizo mirar para allá algo y que esto y que el otro. Y ya, no, ya la fueron calmando, la fueron calmando. Resulta ser que esta persona se dirigió a un baño, al baño de mujeres de ese lugar, en un lugar específico, y dice que como que cuando pasó por allí o cuando se dio por allí, como que sintió la necesidad de voltear a ver hacia cierto lado. Y volteó a ver ese cierto lado y vio a una niña. No recuerdo yo haber escuchado la descripción de cómo era la niña, pero dice, vi a una niña.
y estaba aterrada de haber visto a una niña. Ok, se empieza a correr la voz un poquito y salen cosas que habían pasado parecidos. O sea, no salen cosas, al menos sale una, este, de que habían escuchado con voz de niño o voz de niña a alguien preguntar ahí a ciertas personas que estaban trabajando, algo así como, ¿qué están haciendo? ¿No? No sé cómo es la voz así chiquiona, ¿no? De niño o niña. Y no había nadie. Y se ven las cámaras que están ellos. No he visto el video, pero me lo describen. Porque agarraron el video de seguridad para ver quién era la persona que hizo la pregunta. Porque resulta ser que estaban solos en la planta. Estaban trabajando. Y mientras estaban trabajando, cuatro personas hacia el mismo lado escuchan atrás, ¿no? Que le preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Y los cuatro voltean sabiendo que eran ellos los únicos, pues ¿quién entró? Y los cuatro voltean y pues así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces se pone ahí interesante la cosa, ¿no? Soy vigilante privado, contratado para cuidar a negocios del gobierno y escuelas que son restringidos por los mandatarios. Tengo 21 años y comencé a dedicarme a esto desde los 19 años. Todo iba muy bien hasta que un día me mandaron a cuidar una escuela donde se tienen niños que necesitan ayuda especial. En esta escuela estudian chicos sordomudos y los que tienen diferentes tipos de condiciones cognitivas o específicas. Fue un domingo cuando inicié mi horario a las 10:30 de la noche. Inicié mis labores monitoreando las cámaras para asegurarme que todo estuviera en orden. De pronto, a través de los monitores, vi que una joven caminaba por el pasillo que dirige hacia los baños. Llamó mi atención porque en ese horario, en la escuela, no debe de haber nadie por los pasillos. Supuse que quizás una alumna se había metido a la escuela o quizás la de limpieza. Usualmente, antes de tomar acciones para intervenir, debo confirmar con la brigada. Ellos son los que me dan luz verde para accionar. Y mientras esperaba la voz de mando, se escuchaban ruidos desde la cocina y unas llaves de agua que se abrían. Hasta ese momento no tenía miedo, pero poco a poco fui descartando la idea de que fuera la de la limpieza, porque esta joven era muy pequeña como para trabajar sola en una escuela tan grande. Al menos eso fue lo que pensé. Me aseguré de revisar las cámaras nuevamente. Esta vez llamó mi atención que en los monitores se veía que la joven se encontraba cerca de mi automóvil. Estaba sentada cerca de él. Pensé que estaba esperándome tal vez para pedirme que la llevara a su casa o algo así. Salí de mi puesto de guardia y fui a las afueras, pero cuando llegué no había nadie. Así que me regresé a monitorear las cámaras y otra vez, nada. ¡Éjele! ¿Qué huele? ¿Qué huele? Perdón, y otra vez nada, es que ando viendo todo, ¿no? Le agarro el rollo. Cuando de la nada escucho una risa muy burlona. No sé. Fue tal el impacto que me armé y me puse listo para disparar, ya que mi mente siempre es cuidar y accionar si se acerca mucho a mi espacio personal. Pero no había nadie a mi alrededor. Llamé al 911 para solicitar apoyo y cuando me contestan, solo se escuchan suspiros como cuando alguien está agonizando. Corté la llamada, le marqué a mi sargento, a mis compañeros, nadie me contestó. Para este punto, el nerviosismo iba creciendo exponencialmente. Se dieron las 12 de la noche y de acuerdo a las reglas de la operación de vigilancia, hay que supervisar todas las áreas del lugar, es decir, tengo que hacer un recorrido. Comencé con la preocupación de que alguien estaba en el sitio. Caminé unos pasos y vi cómo aquella chica se iba acercando hacia mí. Encañoné el arma y me puse en posición de disparar. Se podía sentir que eso no era humano, no era normal. Mientras le apuntaba el arma, me entró miedo y pánico. No lo soporté. Corrí y salí afuera
por unas puertas que estaban cerca. Me siguió. Aquella chica vestida de blanco me observaba fijamente. Asustado, le hice una videollamada a mi novia. Y al contarle qué estaba pasando, ella lo tomó muy a pecho. Pensó que había llevado a esta chica y para aprovechar estar a solas con ella, pero le pude mostrar a través del celular lo que estaba viendo. Y ella se quedó callada al ver esa silueta. Les juro que ya no quería entrar a mi puesto de trabajo, pero tampoco quería perderlo. Como pude, me armé de valor y fui a mi lugar, donde ahora había un olor de animal muerto. Prendí todas las luces, pero los ecos de las risas no se apagaron. El sistema de alarma se quedó en blanco. Empecé a rezar y a pedirle a Dios que me alejara ese miedo, que me regresara mi tranquilidad. Pero poco funcionó porque las risas, los apagones y las visiones duraron toda la madrugada. Y ese día, como a las 7 de la mañana, llegó mi relevo. Le conté lo que había pasado. Lo que él me dijo me dejó con temor de volver a trabajar en ese lugar. Pues 7 días antes, una chica que estudiaba ahí había optado por la vía fácil. Me dijo que lo tomara con tranquilidad, pues cuando vuelva a pasar eso, que no me alarme, que actuara con normalidad y que me distrajera con algo más. Aunque créanme que lidiar con este tipo de cosas no es para nada agradable. ¡La torre! ¿Qué onda, Cis? Hola a todos los que me están escuchando y me siguen viendo. Gracias, gracias, gracias. Este, qué desagradable, ¿no? Eh, Me pongo a pensarlo, digo, mira, hay gente que les pasa en su casa donde descansas. Qué flojera. Yo creo que es peor tener una de este tipo de actividades en tu casa que en el trabajo. Pues ¿no? En la chamba mínimo, pues, ok, pues no. Puedes cambiar, pero la casa no es tan fácil. También puedes cambiar, pues, pero no es tan fácil. Qué fastidioso ha de ser tener que lidiar con este tipo de situaciones. Quieres llegar a tu casa a descansar y no puedes dormir a gusto. Te vas a la chamba y te andan pasando cosas. Qué enfado. Pero a mí lo que se me hace bien padre de ese tipo de historias es que siento que toman como que otro tipo de respeto cuando te lo está diciendo gente que se dedica a ser o policías, vigilantes, que tienen cierto tipo de formación, de ajustar y combatir crimen y cosas por el estilo. Y que como que cuando esas historias vienen de personas que se dedican a este tipo de cosas, pues sí te quedas como que pasado de onda, ¿no? O sea, no le está pasando tampoco como que alguien, o sea, regularmente todos conocemos a alguien que nos narra historias, ¿no? De, hey, me pasó esto o le pasó a fulanito. Pero cuando te lo cuenta un oficial o te lo narra un oficial de policía, pues como que algo cambia. No sé describir completamente qué es, pero algo cambia. Fui policía federal durante 12 años. Cuando estaba de guardia en la Sierra Otomí Tepehuua del estado de Hidalgo, un día llegaron unas personas provenientes de una comunidad llamada San Guillermo. Esta tenía fama de ser habitada por personas muy problemáticas. Así que cuando vi que venía un grupo de personas, pues afuera de la delegación me informaron y me puse en resguardo. Tomé las armas, solicité refuerzos. Para mi sorpresa, el grupo de personas no venían agresivas, sino todo lo contrario. Venían muy asustadas. De hecho, llevaban a un pequeño niño de aproximadamente 5 años con una herida en la base del cuello. Parece la picadura de un insecto ponzoñoso. El pequeño iba completamente blanco y en un estado muy avanzado de anemia. Les sugerí que lo llevaran al hospital más cercano, pero desgraciadamente nos enteramos después que este pequeño falleció. A los pocos días empezaron a correr rumores de que este pequeño le había chupado una bruja. De hecho, me lo relataron, que alcanzaron a ver y lograron quitarle al niño antes de desaparecer.
Lo primero que les dije fue que eso no era cierto, que yo no creía en brujos, ni fantasmas, ni nada de eso. Pero fue tanta la insistencia que era de verdad, que tuve que tomar nota e informar a la base. Ahí me dijeron que les diera toda la atención a los pobladores, que tomara notas sin hacer el reporte. Y ahí quedó el tema de momento. A las horas llegó otro grupo de personas de la misma comunidad. Me pidieron que los acompañara a la zona porque ya tenían a la bruja atrapada. Para ese entonces ya habían llegado los refuerzos y aunque éramos muy poco, 4 solamente, decidimos salir yo y uno más. Subimos a una unidad y seguimos a las personas, según nosotros, tratando de evitar un conflicto con ellos. Llegamos a la comunidad donde había una barranca entre poblado y nosotros. Entonces, yo lo que la escena que imagino es, nosotros venimos por aquí hay una especie de barranco, aquí hay un puente con el que cruzas el barranco y aquí está la otra parte, ¿no? Entonces el barranco como que se hace en este pedazo, pues, ¿no? Entonces quedas así. Pero este era un puente peatonal y no podíamos pasar por la patrulla, por lo que nos bajamos. Al acercarnos a la barranca, nos percatamos que efectivamente en el fondo de la barranca había una especie de llamarada y habían muchas personas con antorchas y lámparas. De hecho, estaban cercanos a una pequeña llamarada que se movía de un lado para el otro. Era como una bola de luz de color rojo que soltaba una especie de llama. Bajamos lo más pronto posible. Al llegar, los pobladores de la comunidad me pidieron que disparara, pero yo tenía miedo de herir a alguna persona. Quienes nos guiaron gritaron que se quiten, y todas las antorchas se replegaron, dejando la llamarada sola. Apunté y tiré 15 disparos al objeto. Comenzó a titilar como si comenzara a perder fuerza. Al mismo tiempo iba perdiendo su brillo. Nos acercamos al lugar y tomamos fotos al cuerpo del objeto al que se le había disparado. Los pobladores estaban a punto de prenderle fuego con gasolina, pero los detuve. Lo que yacía en el suelo era un pequeño ser de aproximadamente 90 centímetros de estatura. Esta cosa tenía rasgos entre humanoides o semiescos. Su rostro estaba completamente destrozado. Los dientes se asomaban por entre las encías. Eran unos dientes muy largos, gruesos y amarillos. Sus ojos estaban cerrados. Su cabello era largo y blanco, y comenzando más o menos a la mitad de su cráneo, sus orejas eran pequeñas como si se hubieran quemado. Su cuerpo era muy delgado y su piel era de color negro. Las manos cadavéricas o largas, muy delgadas, con uñas muy prominentes, gruesas y rotas, pero la principal característica es que solamente tenía una pierna muy gruesa que terminaba con solamente 3 dedos al frente y otro detrás. Entonces me lo imagino como así, ¿no? Como una garra así. Alrededor de esta cosa había demasiadas plumas de color negro. Entre la multitud, rápidamente, fue donde saqué las fotografías sin que se percatara. Al querer levantarlo para llevarlo como evidencia, el resto de los pobladores nos lo impidió. Nos lo quitaron a la fuerza y simplemente le prendieron fuego. En ese momento nos pidieron que nos retiráramos y que no nos atreviéramos a tomar fotos. Nos fuimos. Más tarde, cuando estaba viendo las fotografías que logré obtener, me percaté que el cuerpo presentaba 5 impactos de bala en la región pectoral, 2 más en la región abdominal y 2 en el cráneo. La evidencia fotográfica fue entregada al Centro de Inteligencia Nacional y nos la decomisaron. Esto era como un secreto policial. Nos hicieron firmar una carta y dar toda la evidencia con tal de que nadie se enterara. A la fecha, no sé qué clase de criatura era esa, pero espero jamás volver a encontrar
algo como eso. Ok, ok, ¿qué está pasando? Pues sí, ¿no? Hay un poquito de historias del miedo, ¿ah? Pues ¿qué se le va a hacer? Un poquito de horror. Lamento la tardanza, la vida de la maquila. Justamente estábamos hablando ahorita de eso, ¿eh? Aquí la comunidad estaba hablando también de las historias de miedo que ocurren en ILS, estaba diciendo por acá Perla. ¿Qué es ILS? De ILS Es Company, sí. una maquila. La que le da el servicio No, sí, güey. de transportes. Sería interesante hacer un día de eso. Hay varias historias ahí. En Taiko. Aunque, no sé. Pues las tomaría con un grano de sal, la verdad. No sé qué tan verídicas sean. Al menos a mí no me ha pasado nada. Pero pues, que hay historias, hay historias. Oye, no, te quedó chilo el setup, güey. Quedó curado, ¿no? Yo acabo de terminar la quinta historia de la noche, la neta, No, pues. ya tiré las historias. Digo, como podrás ver en la transmisión, tenemos Ajá. 52 minutos ya de transmisión. Oye, 52 minutos para 5 historias. Está bien, Está bien, decente, te las ¿no? aventaste en chinga. Oye, Igual mostré un video acá, que igual se lo repetimos a la gente ahorita lo que estábamos viendo, verás. en vivo. Algo bien. Eh, Traigo una agüita. Para amenizar. Chécate lo vimos al principio. Voy a volverlo a poner de volada. No voy a mover nada porque. Para que lo veas nomás acá. Contaba esta historia al principio del podcast. Déjame maximizo esto. Y lo pongo aquí para que la gente lo vea con nosotros. Que es este video. No sé si te sabes la historia de este video. A ver. Este. Ponlo y ahí Se abre la puerta y sale el señor a recibir ahí pues a una persona. Sí, sí, sí. Se supone que el señor en este momento está registrando a una señora. Y, o sea, se abre la puerta, el señor sale con la prisa así, ese es el registro, Ajá. le pide su nombre, le pide la habitación a la que va, todo, y además le va a pedir, ahorita le va a ofrecer, si te das cuenta, están viendo la cámara de seguridad, porque luego le preguntaron, oye, ¿qué está pasando? Ahí está hablando con alguien y luego le ofrece, oye, ten esta silla para que te subas a la silla, o sea, pues, como estabas viejita. Ajá. Va por la silla de rueda, se la da y como que le dice, no la quiero, no, bueno, todo bien. Ya, pásale, pues y que le vaya bien. Y listo, y al rato le hablan. Oye, camarada, ¿con quién estás hablando, carnal? No, o sea, no, O sea, lo podría ser tomado como, no sé, se le fue el rollo al vato. Excepto porque se abrió la puerta al principio, ¿no? O sea. Pues ya tú sabes, o sea, yo sí me quedo con el pánico de qué acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar, pues? Es que ese sí lo había visto en un top de Dross. ¿De Dross? De cámaras de seguridad, sí. Y ese era uno de los. Es de los más chilos. Y me gusta mucho porque, bueno, suponte que fue actuado. Está padre la actuación, está padre para crear historia. Claro, claro. Y si no fue actuado, es una ala bestia que pasó de lanza. Ay, se ve. No sé. Se podría. Me queda la duda, vaya. Pues es que sí, o sea, si tú y yo quisiéramos hacer un video y acá, pues sí, también podemos hacer algo. Aventa una piedra para que se abra la puerta. Y ya se levanta el vato. Bueno, ahorita estoy con una gran alegría porque la que traigo yo no es ninguna de esas. Ok. Excelente, cabrón. Y había una alta probabilidad de que trajera una repetida. No, ¿sí? ¿Tú crees? Yo digo que sí. Es que, pues, ¿qué hiciste? Googleaste, obviamente. No googleaste. No, de hecho me fui a buscar historias acá como que más. O sea, yo sí me fui a lo más mainstream. Bueno, precisamente para evitar que nos fuera a pasar eso. Sí, fue como que no. Sí. De hecho, pues ya empiezo a contarla. Sí, adelante. Antes de que se me olvide la chica. Una disculpa de antemano, primero que nada. La investigué en horario laboral. Si lo ve mi jefe, es broma, ¿no es cierto? Y entonces lo tomaría con un grano de sal, pero pues está curada la historia. Pues se supone que vamos a hablar de historias policíacas, ¿no? Sí. Entonces se trata de dos policías que reciben una llamada pues de auxilio, ¿no? Era una llamada bastante pues normal, cotidiana, una alarma en un edificio, de esas alarmas de movimiento.
Y pues se activó la alarma y pues les llega la llamada, les llega la alarma al MP, no sé lo que tengan. Fue en Estados Unidos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. No creo que, bueno, Sí, o esperemos que sea, así me aquí estoy también imaginando que haya como eso, todo, ¿no? ¿no? Fue una llamada que recibe un despachador del Ajá. 911 y el Y 911 manda se al comunica policía, al policía, ajá. Sí. exactamente. Entonces ya, ni pedo, está bien a gusto comiéndose su dona, ni pedo, tenemos que ir a trabajar. Ya se van. Ya llegan a este edificio y primero tienen que ir como que a una oficina donde estaba como que la secretaria o la encargada, pues. Pero el edificio en realidad debería estar cerrado, pues solo funciona en el día. Ok. Entonces ya se bajan y les dice la secretaria, ah, bueno, van a subir a investigar, nomás que tienen que esperarse a la persona que trae las llaves, porque ahorita todo está cerrado. Bueno, dicen, pues a ver si nos escapa el intruso o lo que sea eso, ¿no? En lo que llega el de las llaves, la persona de las llaves. Y ya se quedan esperando y en eso ya les tocan en la patrulla. Un señor alto, rubio, ojos azules, y les dice, ¿qué onda? Aquí tengo las llaves. Ah, fierro, pues ya se bajan, pistolita, todo el equipo, ¿no? Entran. El edificio es como, no es muy alto, unos 3 4 pisos. Ok. Y es como que un edificio de consultorios médicos. Así típico que se juntan dos médicos, un Ah, ok, ok, dentista, ok. un Ah, ok. psiquiatra, así O sea, de esos varios. edificios que todo es médico, pues. Ajá, todo es Ajá. médico, pues. Pero no es un hospital, Sí, no vaya. es hospital, Ajá. pero hay diferentes Pero hay diferentes especialidades y todo el rollo. especialidades, exactamente. Entonces ya llegan, entran, todo está oscuro, ¿no? Y hay un elevador en medio del edificio. Ok, Y a un lado una puerta con las escaleras, pues, escaleras de emergencia. ok. Bueno, obviamente prefieren subir por las escaleras para, pues, ver si no se está escapando por ahí o si ven algo. Pero está cerrada la puerta. ¿Qué onda? ¿Nos puede abrir esta puerta también? No, pues esa llave no la tengo, les dice. Pues ni pedo, vamos a tener que subir por el elevador. Obviamente no es lo ideal, pues de policía tienes que estar alerta de todo, pues ni pedo. Suben por el elevador y el güey de las llaves, pues ya los deja hacer su trabajo, se regresa, se va para afuera. No vaya a ser que lo tacleen ahí o algo. Y ya suben al segundo piso, abren el elevador y se alcanza a ver una luz al fondo. Así De- como un haz de luz. ok, pero así blanca acá o. No, una luz así normal. Ok. Un foco prendido. Algo así. Ok. Y ya se quedan, a la madre, pues no que estaba vacío esta madre. Pues ya nos vamos a quedar en este piso para investigar qué es eso. Y pues no era una ventana porque en esa noche no había luz de luna. Ok. Estaba nublado. Ya van avanzando, era un pasillo largo. Y la luz estaba al final. Ok. A la bestia, imagínate qué pedo. Porque me imagino que todo está oscuro, Sí, menos al final. menos al Pues. final, A una la luz. bestia. Y ya van avanzando. Pero hay más puertas. Entonces vamos a checar las puertas para a ver si nos escondió aquí, dejó la luz prendida, no sé. Y ya. Quisieron entrar a una, está cerrada. Ni pedo. Y ya fueron avanzando, intentando abrir todas las puertas y todas estaban cerradas. Y ya alcanzaban a ver que la luz era una puerta entreabierta con la luz prendida. Ok. Ya entraron a la última puerta y pues era un consultorio así, una sala de espera, a un consultorio. Investigaron, buscaron el baño, todo. Nada, Vacío. vacío. Se quedaron, ¿qué pedo? Se quedaron platicando un rato, lo discutieron y dijeron, pues capaz si se activó por accidente la alarma, una rata o algo, no sé. Esa fue su conclusión. No sé ya nada, pues. Y ya. Iban camino al elevador de nuevo, ya para irse. Y ya cuando estaban a punto de entrar al elevador, se dieron cuenta de algo. Una de las puertas que habían revisado estaba abierta. O sea, de todas porque van Ajá. pasando por los pasillos, cerrado, cerrado, Checaron cerrado, todas, pues. cerrado. Llegan al final,
ven la luz, está la puerta abierta, está vacío, qué loco, regresamos. Sí. Y una de las puertas está abierta. Una de las puertas está abierta, ya que se iba en el elevador, como que de reojo, uno vio que una de las puertas estaba abierta. Ok. ¿Qué pedo se quedaron? ¿Qué onda? ¿Tú la abriste? No, yo no la abrí. ¿Qué está pasando? No, pues, se nos ha ido el rollo, no sé, se nos olvidó checar esa, pues vamos a revisar. Igual entran, vacío igual. Prenden la luz, checan todo. Pues qué raro, dijeron. Pues ya, lo dejaron pasar. Entonces, ya cuando se van a ir, ahora sí se van a ir, salen de la puerta esa, les recorre un escalofrío por el cuerpo. ¡Oh, la bestia, güey! Todas las puertas están abiertas ahora. Se quedaron. Vete a la verga, dijeron. Sí, eso dijeron. Las puertas están abiertas. Entonces, en ese momento, juntaron todo lo que habían aprendido en la Academia de Policías. Porque, pues, allá mínimo hacen examen, entrenamiento. Quiero pensarlo. Sí. Y dijeron, pues, ni pedo, hay que investigar. Ya se agarraron los huevos. Fierro. Fueron entrando todas las puertas. Todas estaban vacías. No había nada. ¡Ah, la bestia! No, pues ni pedo. Qué raro. Y en eso dijeron, no, pues vamos a revisar otra vez la última puerta. Pues para asegurar que no haya nada, ¿no? Ya iban. Y en eso empieza como que a sonar su radio. Estática, así. Muy fuerte, así. Y en eso, ¡pah! Se cierra la puerta de golpe. Un estruendo. Ya les valió ver y salieron corriendo. Ya. Todo el entrenamiento por la borda, fuga. Ya llegaron. Dijeron, no, pues vamos a hablar con la señorita de recepción, la que está en un lugar separado. Pues para decirle qué onda, qué pasó. Y ya. Entran con la morra esa, abren la puerta. Y en cuanto los ve, levanta la mirada. Ah, no se preocupen. Ahorita la persona con las llaves va a llegar en 5 minutos. Les digo. Y o sea que la morra que los atendió no era nadie. O sea, la bestia, güey. Dijeron, ¿qué? O sea, no mames. Nos acaba de abrir alguien con unas llaves. No, no puede ser. Pues ni pedo, dijeron, vamos a esperar a que llegue la morra esta. O la persona esta. Ya, pensando que iba a ser la misma, pues. Ajá, o sea, pensando que iba a ser, ajá. Y llega una muchacha con las llaves, pero las que les había abierto primero era un señor. Ok. Entonces ya se quedaron, oye, ¿no hay alguien más en este turno? ¿O hay alguien más que trae llaves que nos pudiera haber abierto? No, no hay nadie, solo yo. Soy una amiga que trabaja aquí. Ah, la bestia. O sea que quien nos recibió, quién sabe qué era, quién era. Y ya se quedaron los policías sacando onda. Oye, no, pues fíjate que nos abrió un señor con esas características. Ya se quedan sacando de la morra y dice, no, pues lo único de la persona que conozco con esa descripción es un médico que hace 2 semanas se suicidó. Saltó del segundo piso del consultorio. La sexta puerta. ¿De qué puerta? ¿De la puerta que estaba abierta con la luz acá? Abierta. ¡Ah, la bestia, güey! Y ahí se acaba la historia. ¡Bum! Buena historia, güey. ¿Será real? ¿Será mentira? ¿Tú qué crees? ¿Qué pedo de comentarios, Está horrible esa historia, está horrible. Ah, la torre. Pero fue una muy buena historia para cerrar el podcast. Llegaste justo al noche de oro. Yo sí quiero agradecer ahora sí a toda la gente que nos aguantó aquí un ratillo. Muchas gracias por dejarnos entrar ahí a sus casas un ratillo. Quiero compartirles aquí un poquito de las redes. Déjenme de nuevo un poquito de las redes ahí. No, pues ya sé, güey. Muchas gracias. Ahora sí que les comentaba que los martes a las 8 de la noche nos vamos a estar reuniendo para contar historias. 8:30. 8:30. Señores, acabamos de mover el horario del podcast oculto. Vamos a estar arrancando a las 8:30 de la noche, en punto a las 8:30 de la noche.
vamos a estar checando así temáticas. Miren, ya tenemos así al menos más de 100 temas que elegir por día. Para hoy se eligieron historias policíacas. Infinitos. Pero ya tenemos ahorita, miren, temas paranormales, historias de fantasmas, temas de ovnis y secuestros de ovnis, temas de crimen real, de asesinos en serie, temas de teorías conspirativas, temas de cosas de la CIA que están registradas, que sí fueron reales, aunque parecen sobrenaturales, pero cosas que sí ocurrieron, eventos históricos que te quedas, no te pases de lanza que sí ha pasado todo eso. Entonces, se va a poner muy bueno. Échenos la mano con el me gusta ahí en las páginas de YouTube, en las páginas de Facebook. Compártanos sus historias, porque queremos también tener días que, dependiendo de las historias que nos manden, colarlas, ¿verdad? Si nos están escuchando, de donde nos estén escuchando, nos echan la mano con sus historias porque nos ayudan también a que nosotros no nos rompamos tanto el coco buscando historias para ustedes, ¿no? Pero lo que más que nada queremos es escuchar historias de la comunidad para ustedes mismos. Entonces, cualquier historia que tengan de verdad, por más pobre que crean que esté, mándenlas. Si quieren que digamos hasta su nombre aquí, les mandamos saludos, les mandamos corazones, así como la coreana, los corazones coreanos acá. Yo cruzando acá los dedos, así, corazones acá. Los coracixtos, unos coracixtos. Todos checos acá. Pero sí, muchas gracias. Gracias, esos 20 minutos que estuve. El podcast oculto. El podcast oculto, muchas gracias. Nuevo proyecto. Ahí nos vemos y gracias, muchas gracias. Saludos. Bye. Tienes que darle de tener transmisión. Sí, fíjate, pero sí quiero cerrar. No tengo un cierre, pero vamos a cerrar con el intro. Ok. O sea, preparaste un bellito. Oh my fucking goodness. Sí. Déjalo ahí un rato.